Hola de nuevo, nos encontramos en la unidad 1, donde queremos hablar sobre sexualidad y sobre derechos. Nos proponemos entonces abarcar el concepto de sexualidad para comprenderlo de una manera más integral, distinguirlo de la reproducción y así poder acercarnos al término de salud sexual y salud reproductiva. Comencemos con el término de sexualidad, que probablemente lo hemos escuchado mucho en la palabra educación sexual, y acá tenemos un pequeño ejemplo de un caso que puede ser cotidiano en nuestra sociedad. Entonces un niño le comenta al papá que mañana va a tener en el colegio un taller de educación sexual, y el papá solo por esta palabra sexual se sorprende y se pregunta ¿pero por qué si tú solo tienes 10 años? Con este pequeño ejemplo nos damos cuenta que muchas personas en nuestra sociedad aún asocian la palabra sexual o sexualidad a algo negativo, a algo prohibido, quizás a algo inmoral. Y muchas personas piensan que la sexualidad se limita entonces a esto, a tener relaciones sexuales, a ofrecer preservativos o métodos para prevenir enfermedades o embarazos y a prevenir todo lo que tiene que ver con el embarazo adolescente. Pero ¿será que la sexualidad es solo hablar de eso? ¿Solo de riesgos? ¿Solo de enfermedades? Vamos a ver que no. Pero vamos a ver que concebir la sexualidad solo como relaciones sexuales ha tenido ciertas consecuencias en nuestra sociedad. Vamos a ver cuáles. Una de esas consecuencias es que se ha considerado que hablar de sexualidad es un tema tabú o un tema prohibido. Si nosotros le preguntamos a nuestros padres o a nuestros abuelos si en algún momento recibieron talleres o encuentros educativos sobre educación sexual, probablemente nos van a decir que no, que de eso no se hablaba, eran temas muy raros y menos en la casa, y que los mensajes que se daban tal vez eran muy cortos, poco claros. Otra de las consecuencias de concebir la sexualidad solo como relaciones sexuales y solo con lo que yo hago con mi cuerpo es que nos da vergüenza o miedo hablar de sexualidad. Esto es una consecuencia muy común y lo vemos como una gran barrera para poder tener educación sexual integral en nuestra sociedad. ¿Qué ha conllevado esto? Que muchas personas tengan mensajes negativos, contradictorios o muy malos sobre la educación sexual. Entonces vamos a intentar acercarnos de manera muy general al concepto de sexualidad para comprender que abarca mucho más que las relaciones sexuales. Una de las características de la sexualidad es que tiene diferentes categorías. Cuando leemos estas categorías nos damos cuenta que hay algunas que sí se relacionan con nuestro cuerpo o con lo físico, ¿sí? Por ejemplo, el sexo. El sexo es si yo nazco hombre, mujer o intersexual. Entonces lo define características corporales. O la reproducción, que una opción es tener relaciones sexuales para poder tener hijos. Entonces son categorías corporales. Pero cuando vemos otras categorías, por ejemplo el placer, o por ejemplo una vinculación erótica y afectiva, nos damos cuenta que la sexualidad se relaciona con muchas más cosas, no solo con mi cuerpo, sino que va a entrar lo que a mí me gusta, lo que a mí me da placer, y va a entrar lo que tiene que ver con cómo me identifico y por quiénes son las personas que yo siento ese placer y ese gusto. Entonces, estas categorías nos van a permitir el desarrollo de nosotros como personas. ¿Qué podemos concluir entonces? Que la sexualidad es ese modo de ser, de comportarse, de sentir y de pensar como ser sexual. Entonces no van a jugar elementos solo físicos o corporales, sino también emociones, pensamientos, creencias, vivencias, comportamientos. Y si intentamos aterrizar lo que significa la sexualidad en una imagen, tendríamos algo como esto, un montón de imágenes diversas que aquí tenemos que se relaciona con el amor, con nuestra autoestima, con lo que yo pienso y con lo que yo sueño, con mis emociones, con a quién decido amar, con quién me vinculo y qué es lo que me produce placer, se relaciona con esa búsqueda de identidad que tenemos nosotros como seres humanos.
Entonces vemos que se relaciona con muchas más cosas, no solo relaciones sexuales o evitar embarazos no deseados. ¿Cómo expresamos esa sexualidad? A través de fantasías y pensamientos, a través de creencias, a través de nuestras actitudes y a través de conductas y comportamientos. La sexualidad se da desde el inicio de la vida, incluso desde que un bebé está en el vientre, él responde a estímulos, ¿cierto? Siente placer tal vez por escuchar el sonido de la voz de sus padres. Entonces, desde que nos vamos formando como seres humanos, somos seres sexuales. Otra característica importante de la sexualidad es que resulta de varios factores. Tenemos algunos factores muy globales o muy generales, como los culturales, como los socioeconómicos o como los religiosos espirituales. Si nos damos cuenta, existe una gran infinidad de culturas, muchas maneras de vivir esa cultura respecto a la economía y por supuesto muchas creencias, religiones y pensamientos sobre eso. Como hay tantas posibilidades, por supuesto nuestra sexualidad también va a tener muchas posibilidades de expresarse. Otros factores son más individuales, por ejemplo los biológicos que se relacionan con la herencia y los psicológicos que se relacionan con lo que la persona piensa y los procesos mentales que hace sobre sí mismo y sobre los demás. ¿Qué podemos concluir de esto? Entonces, como van a haber tantos contextos y tan diferentes, por supuesto vamos a tener diferentes prácticas, diferentes actitudes sexuales, un montón de sentimientos posibles, de conductas, de creencias y de identidades. Vamos a ver algunos ejemplos que nos muestran este panorama tan variado. Bueno, miremos cuál nos abre. Listo, esta es una niña que vive en otra cultura y en esa cultura algo universal como la menstruación es considerado algo negativo. Entonces, cuando la niña o la mujer tiene la menstruación, en algunas culturas no se le permite salir o acudir a reuniones sociales. Hacen parte de las creencias y de las conductas sexuales de esa cultura. Aquí tenemos otro ejemplo. En algunas culturas tradicionales todavía es normal que la familia le busque y elija esposo a la mujer, teniendo en cuenta algunas similitudes culturales y de pensamiento. Mientras que si nosotros pensamos esa creencia o esa conducta en Colombia no sería tan normal, ¿cierto? Que nuestros padres elijan nuestro esposo no es normal. Por supuesto, vamos a tener muchas maneras de identificarnos y de expresar esa identidad. Y muchas maneras y opciones de a quién amar y cómo hacerlo. También podemos ver que según donde se desarrolle mi vida, las oportunidades y opciones que tengo y las creencias que va teniendo el lugar donde yo vivo, puedo ir desarrollando mi sexualidad. Por ejemplo, las personas que viven en el campo, es más común que tengan hijos más pronto y también tengan parejas y se unan mucho más pronto a comparación si viven en una zona urbana. Son ejemplos de cómo hay variedad de vivencias en nuestra sexualidad. El otro término que queremos compartir es la reproducción. La reproducción es una condición biológica que permite la creación de nuevos organismos, es decir, tener o no tener hijos. Puede estar ligada o no a la sexualidad. Anteriormente necesitábamos de una pareja, de una relación sexual para poder formar otro ser humano y ser padres. Ahora con los avances de la ciencia, para ser padres tenemos más opciones, la adopción y la reproducción asistida. Entonces es importante señalar que yo puedo ser padre independientemente de mi sexualidad, sin tener ningún vínculo afectivo o sin tener pareja. De igual manera, la sexualidad, aunque se relaciona, debe ir independiente de la reproducción, es decir, yo puedo tener una relación afectiva, una relación sexual, puedo elegir con quién
con quien deseo formar una familia, pero eso no es solo para tener hijos, ¿cierto? Sino para el disfrute y el placer como seres humanos. Entonces, si la sexualidad son todas esas dimensiones de las que hablamos y no solo físicas, y la reproducción se relaciona con el hecho de tener o no tener hijos, ¿qué significa tener salud sexual y salud reproductiva? Pues sentir bienestar en ese plano social, físico y emocional, en lo que significa la sexualidad y la reproducción. Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos de salud sexual: cuando yo amo mi cuerpo, mis sentimientos y mis emociones. Cuando yo disfruto de relaciones afectivas basadas en el respeto, tengo salud sexual. Cuando tengo un cuerpo sano, libre de enfermedades y sé cómo prevenirlas, tengo salud sexual. Cuando puedo expresar mi identidad de manera libre y sin que me discriminen, tengo salud sexual. Y ejemplos de salud reproductiva: recordemos que la palabra reproductiva se relaciona con el hecho de tener o no hijos. Entonces tengo salud sexual cuando puedo decidir si quiero o no tener hijos y cuando puedo acceder a la información y a los servicios que me permitan apoyarme en esa decisión. Entonces, si elijo ser madre, tener toda la información y los servicios para vivir mi maternidad de una manera segura. Y si no deseo tener hijos o no quiero tenerlos todavía, todos esos servicios que me permitan prevenir un embarazo. Eso significa tener salud reproductiva. ¿Cómo protegemos, cuidamos o restauramos entonces nuestra salud sexual y reproductiva? Lo hacemos por medio de algo muy importante que se llama los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Estos derechos se basan en los derechos humanos y son universales. Quiere decir que aplican para todas las personas independientemente de su raza, de su edad, de dónde vive, de su identidad de género o de su orientación sexual. Son muy importantes porque son garantías legales que tenemos todas las personas y nos permiten estar protegidos de acciones y omisiones que afectan nuestra libertad y nuestra dignidad respecto a la vivencia de nuestra sexualidad. Entonces, si yo sé cuáles son mis derechos sexuales y mis derechos reproductivos, voy a poder ejercerlos, voy a poder exigirlos y voy a poder disfrutar de un montón de facilidades, de bienes y servicios que me permiten cuidar esa sexualidad. Por eso es muy importante que sepamos la importancia y los comprendamos. Algo también importante es que estos derechos se protegen y se fortalecen por medio de las habilidades para la vida, que son una serie de actitudes y capacidades que todos los seres humanos podemos desarrollar y mejorar durante el transcurso de nuestra vida. Aquí tenemos algunas. Tenemos, por ejemplo, la autoestima, el autocuidado, toma de decisiones, pensamiento crítico. Esta serie de habilidades las podemos ir mejorando y construyendo para también obtener ese bienestar en todos los ámbitos de nuestra sexualidad. Muchas gracias.